por lo tanto estoy desde el teléfono y vamos a hacer hasta donde podamos. Recordamos un poquito el encuentro del otro día. Habíamos arrancado con Platón, habíamos empezado con un contexto histórico, sobre todo a partir de los dos hechos que impactan sobre la juventud de Platón. Por un lado, la guerra del Peloponeso, dijimos, una guerra interna, y por otro lado, la muerte de Sócrates, que dijimos que ponía la situación. ¿Pasa algo, Pancho? No. Hola. Se escucha bien. Se activó un micrófono, por eso. Nada más que eso. Perfecto. Y la condena y muerte de Sócrates, que habían sido los dos acontecimientos que determinaron la preocupación política de Platón. Habíamos llegado entonces a pensar en un Platón político, en un Platón ético, en un Platón pedagogo, y habíamos pensado en la metáfora médica en la medida en que la ciudad estaba enferma de ceguera, estaba enferma de ignorancia, y en última instancia la enfermedad de la polis tenía un nombre que era la injusticia. Entonces vimos que la preocupación política de dar respuesta a esta situación pasa a ser el motor de la filosofía platónica, fundamentalmente en textos políticos como la Carta Séptima, que la subí a la página y que es de la que voy a hablar ahora, o como República, donde se ve ese Platón pedagogo, porque el texto República, el diálogo, marca las pautas precisamente de cuál es el camino que debe seguir la juventud para alcanzar el mejor gobernante, aquel gobernante que gobernará la polis. Todos estos elementos sumados a la constitución del sujeto ético, político, estético, y entonces aludimos a por qué ético, a por qué político y a por qué estético. Recuerden que hicimos 3 círculos, uno que tenía que ver con el propio cuerpo, otro que tenía que ver con el oikos, con el hogar, otro que tenía que ver con la polis, cómo... No, vayan a guardar las colitas, no sé quién fue. Están todas las colitas tiradas. No me importa quién fue, vayan a guardar. Hola. Cierren los micrófonos, chicos, por favor, porque si no, no sé si me escuchan con las interferencias. Entonces, veíamos cómo en esos 3 círculos se daba la constitución de un tipo de sujeto dueño de sí, amo de sí, un sujeto soberano, un sujeto del autodominio, un sujeto que tensionaba la díada hibris sofrosyne, 2 términos que escribí y que aclaré. Hibris como exceso, como desmesura, como falta de límite, como falta de medida, y sofrosyne todo lo contrario. Entonces también le subí a la página un material mío, un artículo mío en torno al uso de los placeres, porque dijimos que era el momento en que estaba dando Foucault simultáneamente a Platón, porque
en el tercer período de la biografía intelectual de Foucault, en un período que se denomina precisamente período ético, Foucault retorna a los griegos para ver precisamente cómo los griegos modelaron su existencia según ciertos parámetros de lo bello, de lo bueno, ciertos parámetros de estilo. Con este background que fue el encuentro anterior, vamos a ir directamente al texto político de Platón, que es la Carta Séptima, para ver qué nos dice allí Platón. En primer lugar, podemos separar la Carta Séptima en tres momentos. Un primer momento tiene que ver con el diagnóstico de la situación. Un segundo momento va a tener que ver con el papel de la filosofía. Y un tercer momento va a tener que ver con la hipótesis de Platón de pensar al filósofo como el gobernante de la polis. En ese primer momento de diagnóstico, el diagnóstico de la misma es de resquebrajamiento de la ciudad, de disolución de la ciudad, porque, y vuelve entonces, retorna la metáfora médica de la que ya habíamos hablado, porque todos los estados están sin excepción mal gobernados, y es el momento entonces en que Platón propone que solamente podrá salir la ciudad de ese estado de disolución si encuentra suerte y buenos compañeros para encarar una extraordinaria reforma que va a llevar suerte precisamente para implementarla. Los motivos que Platón da en la Carta Séptima para sostener el porqué de la ruptura y la disolución de la ciudad, tiene que ver con que las leyes, la ciudad ya no se rige por las antiguas costumbres y que el número de leyes ha crecido desmesuradamente. Esta es una crítica de Platón al sistema democrático del siglo V antes de Cristo, y dice también que hasta que los que no son recta y verdaderamente filósofos gobiernen, no cesará en sus males la ciudad. Esto de recta y verdaderamente filósofos es un palo para los sofistas. Ya hemos trabajado la Atenas del siglo V, ya conocemos la cruzada socrática contra los sofistas, y Platón hereda esa misma cruzada porque ve que la sofística representa una opción de una filosofía aparente o de una pseudofilosofía y no de una verdadera filosofía. Por otra parte, dice siempre en el diagnóstico que la ciudad se ve arrastrada por todo tipo de corrientes. Vuelve nuevamente esto, debe nuevamente esto entenderse como una crítica a la sofística, como una crítica a ese relativismo sofístico del que habíamos hablado en más de una oportunidad. Por lo tanto, hasta aquí podemos resumir el diagnóstico de la situación, que es un diagnóstico de disolución de la polis y de la necesidad de una extraordinaria reforma para que la ciudad pueda encontrar en última instancia el fármaco, y esta es una palabra que significa remedio, el remedio de la ciudad.
el remedio para solucionar su malestar, para solucionar su enfermedad. Entonces va a decir en un segundo momento que la filosofía es el saber del cual dependerá ese remedio, porque de la filosofía depende el obtener una visión total y perfecta de lo que es justo. Es la filosofía, entonces, el saber que brindará una visión total y perfecta de lo que es justo, en la línea precisamente de ese concepto de justicia que pedía Sócrates, no de una justicia adecuada a un ciudadano o a otro ciudadano, no desde una perspectiva de una justicia relativa o pragmática, en el sentido de que tiene relación con la coyuntura histórica, sino de la justicia. Que la filosofía otorgue una visión total y perfecta de lo que es justo, equivale a decir que es la filosofía la que brinda la idea de justicia con mayúscula. Entonces, el tercero de los momentos al que aludí es precisamente el momento en el cual Platón sostiene que el verdaderamente apto para gobernar la polis es el filósofo, porque el filósofo es el que ha recorrido todo el camino, ese camino que propone precisamente la República. En la República, como diálogo, como texto, están contenidas todas las etapas, es como un programa, como una currícula de estudio de todos los momentos por el que debe atravesar un filósofo para poder alcanzar esa idea de la justicia y poder gobernar la polis. Porque sabemos que lo que estamos buscando es el mejor administrador de la ciudad. Entonces, en ese tercer momento de la Carta Séptima, Platón propone que sea el filósofo el que gobierne la ciudad, el que gobierne el asunto público, el que gobierne el asunto común. Dijimos que esto era la política, precisamente porque es el que ha cumplido con todas esas etapas que en República, como texto pedagógico, como texto didáctico, están explicitadas. Pancho, ¿te marca el final de esto? Sí, pero todavía no me avisó nada. No avisó nada. No, yo te aviso cuando me tire la numeración. Muy bien. Bien. Vos me avisás entonces. Perfecto. Resulta entonces que podemos comparar también esta tarea de conducción con otras tareas de conducción que están también presentes a lo largo de República. Sí, se está grabando, Zoe. Pancho está grabando como siempre. Entonces, de nada, querida. Entonces, podemos encontrar ciertas similitudes entre, por ejemplo, el navegante, el médico, el juez y el filósofo. ¿Por qué? Porque todos tienen a su cargo una tarea de conducción y todos conocen el camino que lleva a un telos. Telos es la palabra griega que significa fin, fin último. Entonces, el
navegante es precisamente el que conoce el camino que lleva al puerto seguro. El puerto seguro, la tierra firme, representa ese telos al que me estoy refiriendo. El médico, el iatros, este es el término griego para aludir a médico, el iatros es, por el contrario, aquel que conoce el camino que conduce a la salud, que puede llevar a un cuerpo enfermo a ese objetivo, a ese fin último que es la salud. ¿Por qué? Porque conoce el camino, porque conoce el cómo, porque conoce el porqué de la enfermedad y también su resolución. Otra figura, en estas figuras de la conducción de las que venimos hablando, es la del juez. El juez conoce el camino que conduce a la justicia, precisamente. La justicia aparece en la resolución de conflictos entre los ciudadanos. Aquello que debe dirimir un juez conoce el camino para dirimir el conflicto. Y el filósofo, como otra de estas figuras en el arte de la conducción, es precisamente el que conoce el camino para alcanzar la verdad. El fin último de la filosofía, que era también, recordemos, el fin último de Sócrates, es alcanzar la verdad. Otra de las metáforas que podemos pensar, que creo que el otro día la habíamos mencionado y podemos ampliarla, es precisamente la del alma acrópolis. Esto es la posibilidad de comparar el alma con la ciudad. Así como es necesario mantener la ciudad libre de cualquier intromisión, libre de cualquier contaminación, esto es, por ejemplo, de una invasión externa, el gobernante debe velar por la ciudad, debe cuidar por la ciudad. ¿Y por qué alma acrópolis o alma polis? Porque en realidad, así como debe cuidar de la ciudad, debe cuidar de su propia alma. En realidad debe empezar por cuidar de su propia alma para que no se vea arrastrada nuevamente por impulsos y por apetitos, para que no se vea en última instancia arrastrada por todo tipo de corrientes, todo tipo de agitaciones, para que permanezca pura, para que permanezca libre de agitaciones que el cuerpo pueda llevarla, pueda producirle, y entonces de ese modo el alma y la ciudad resultan estructuras isomórficas, de igual forma. Así como el gobernante vela por su alma, del mismo modo vela por la ciudad. Así como el gobernante mantiene el alma gobernando por sobre el cuerpo, porque eso es el fondo de la racionalidad, en Platón el cuerpo y el alma tienen estructuras diferentes, estructuras ontológicas diferentes. Esto quiere decir que la naturaleza del cuerpo es diferente a la naturaleza del alma. Si esto es así, si hay un alma superior al cuerpo que se lo considera inferior, entonces el alma debe gobernar, el alma debe
estar por encima del cuerpo, mandar, esto aparece con fuerza en otro texto de Platón que se llama Fedón, y el cuerpo está llamado a obedecer. Podríamos pensar lo que estoy diciendo desde la dialéctica del amo y el esclavo, que no tiene nada que ver con la dialéctica hegeliana o posteriormente marxista del amo y el esclavo, sino que si hay alguien que debe gobernar, ese alguien debe ser el alma. Y si hay alguien que debe ser esclavo, o al menos que debe obedecer la racionalidad del alma, es el cuerpo. Porque el cuerpo es el ámbito de esos apetitos, el cuerpo es el ámbito de esas pasiones que hemos visto. Debe gobernar el que tenga, que yo no llego a leer, en el teléfono es muy chiquitito. Pregunta si debe gobernar el que tenga la capacidad de razonamiento. Sí, exactamente, debe gobernar el que tiene la mayor capacidad de razonamiento. Gracias, profe. De nada, querida. En última instancia, es una tensión entre la racionalidad, la irracionalidad, la libertad, la esclavitud, el autogobierno o la dependencia, el depender de otro. Bien. En el camino que conduce a el conocimiento de la idea de justicia, que es la que va a sanear la ciudad, la que va a curar la ciudad, tenemos dos momentos. Es un camino largo, es un camino complejo el que debe llevar a cabo el filósofo, y en ese camino podríamos distinguir dos aspectos. Un aspecto más de carácter ético, ético-moral, algo que tiene que ver con el carácter precisamente, de lo cual ya hemos hablado muchísimo, y un segundo momento que tiene que ver más con lo intelectual. En el primer momento, que podríamos denominar asquesis, hoy no tengo dispositivos para poder mostrarles las palabras escritas, pero entiéndanlo con K, asquesis y con eses, asquesis, quiere decir práctica, quiere decir ejercitación, quiere decir adiestramiento. De modo tal que en la línea de lo que estamos diciendo, es necesario que el gobernante se ejercite, dice Platón, en los placeres, se ejercite para controlarlos precisamente, o que deberá ser controlado, testeado, en los placeres, en los temores y en los trabajos. Vale decir, hay que medir del gobernante su capacidad de trabajo, cómo se comporta frente al temor o al peligro, y cómo se comporta frente a los placeres, de lo cual he hablado un montón el encuentro anterior cuando hablé de Foucault. Por lo tanto, es conveniente que entendamos que la polis aparece como un gran banco de pruebas. La ciudad aparece como un banco que examina a sus futuros gobernantes o a los aspirantes al gobierno. La segunda dimensión de este camino que conduce a la idea de la justicia con la que hay que gobernar la polis tiene que ver con que el filósofo
deberá recorrer lo que Platón denomina mafémata. Mafémata. M-A-T-H-E-M-A-T-A. Mafémata. Perfecto, el que lo escribió ahí para todos, perfecto. Mafémata. Mafémata en griego quiere decir estudios superiores. Por lo tanto, en estos estudios superiores se encuentra el estudio y el conocimiento de las ideas en Platón, entre esas ideas precisamente la idea de justicia. ¿Por qué el filósofo deberá conocer la idea de justicia y por encima de la idea de justicia, incluso la idea de bien, de lo bueno? Porque conocer la idea de lo bueno permite actuar bien. Conocer la idea de lo justo permite actuar con justicia. Conocer la idea de lo bello permite actuar con belleza. En última instancia, lo que estoy diciendo es que la idea representa el fundamento de las cosas buenas, de las cosas justas, de las cosas bellas. Nadie puede actuar con justicia si no conoce lo bello, lo bueno, lo justo. Quiero saber si se está entendiendo, si se está escuchando en primer lugar y si se está entendiendo. Sí, Sí, profe. profe, ambas afirmativas respuestas, ambas. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, sí. ¿Estuvieron viendo en los prácticos Platón? Sí, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieras. Lo último que dijiste sobre el conocimiento de la idea, ¿qué es lo que permite? No llegué a escuchar. Muy bien, lo que permite el conocimiento de la idea de lo justo es actuar con justicia. Lo que permite el conocimiento de la idea de lo bueno o del bien en sí, bien, es precisamente poder actuar y volcar sobre la ciudad las cosas buenas, las cosas bellas y las cosas justas. Porque brindar a la polis las cosas buenas, las cosas bellas y las cosas justas es precisamente que el gobernante demuestre su amor a la polis. ¿Cómo puede un gobernante demostrar su amor a la polis? Brindándole las cosas útiles. Y las cosas útiles, esto es, las cosas que tienen que ver con el bien común, son las cosas bellas, las cosas buenas, las cosas justas. Para poder brindar las cosas bellas, las cosas buenas y las cosas justas, hay que conocer previamente la idea de lo justo, la idea de lo bello, la idea de lo bueno. ¿Se entendió, querida? Sí, perfecto, gracias. Bien. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Aprovecho, Ceci, para avisar que hoy no se nos va a cortar a los 40 minutos, ¿sí? Nos dieron tiempo ilimitado. Muy bien. Así, Muy bien. hasta que vos dispongas. Sí, ya no más voy a disponer porque era lo que quería dar de Platón para pasar la semana que viene a San Agustín. Pero lo que quiero es escuchar
escuchar preguntas. ¿Quién tiene más? A mí no me Sí. quedó claro cuál sería el segundo momento. El primer momento es esto de la práctica y ejercitación, pero el segundo momento, ¿cuál sería? Muy bien. El segundo momento que hemos llamado Mathemata, esto es estudios supremos o estudios superiores. Estos estudios superiores tienen un objeto supremo de estudio, y ese objeto supremo de estudio es la idea del bien. El filósofo debe seguir avanzando en sus estudios hasta conocer las ideas, porque con esas ideas de lo bello, de lo bueno, de lo justo, es posible gobernar la polis. Gracias. De nada. ¿Qué otra pregunta tenemos? En última instancia, ¿vieron en algunas de las comisiones la alegoría de la caverna? Sí, profe, yo justo Sí. te iba a preguntar, cuando vos hablabas de esta Bueno, cuestión de la idea, si justamente te estabas refiriendo a que, bueno, el filósofo evidentemente sale de la caverna y conoce la idea de las cosas, si lo podemos relacionar en este sentido. es así, es Perfecto. así. Perfecto, es así. Platón utiliza la alegoría, en este caso la alegoría de la caverna, que es la que ustedes vieron, como una herramienta didáctica. Como es muy difícil explicar lo que quiere explicar, como está resultando al interlocutor del diálogo muy difícil comprender esto de la idea, entonces Platón recurre a una imagen, recurre a una representación que es el relato alegórico. En la alegoría de la caverna, como habrán visto en el texto o en la explicación que les hayan dado, se supone el mismo camino. La alegoría representa precisamente ese camino ascendente entre un plano y otro plano, entre el plano de las cosas y el plano de las ideas, por el cual el gobernante asciende, sale de la caverna, asciende por el espacio exterior de la caverna, y en el momento en que ve lo más brillante, que es la luz del sol, eso equivale a estar conociendo la idea del bien, a estar conociendo la idea, que es lo que el filósofo debe conocer. Claro que sí. Es necesario, no si se puede, es necesario relacionar la alegoría de la caverna con esto que he escrito, con esto que he explicado. Perdón, los mathemata, esos estudios superiores, son precisamente el recorrido que el filósofo hace una vez que abandona las tinieblas de la caverna. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, una pregunta. ¿Cómo no? Sí, quería saber un poco más de, digamos, de la última etapa de Platón, ¿no? Porque, o sea, creo que esta es la segunda etapa de Platón, que es la de época de transición, ¿no? Sí, O sea, tengo entendido que son 4 etapas, no la de Platón. Fundamentalmente en la tercera etapa lo que encontramos son los llamados diálogos de madurez, y entre ellos se destaca Leyes, que es precisamente luego de un análisis de las distintas constituciones y de los distintos caracteres de los distintos pueblos, Platón propone
perspectiva de lo que debe ser la legalidad de la ciudad ideal, que es esta ciudad que está promoviendo. Fundamentalmente en el tercer Platón, siempre hablando del interés político, que es el que estoy dando yo. Para pensar en otras revisiones de Platón, debería haber dado el Platón metafísico, que no lo estoy dando muy solapadamente. Pero en cuanto al Platón político, el compendio de leyes, lo que sería el cuerpo, el corpus de las leyes para lograr la ciudad ideal que él ha diseñado, que él ha venido a lo largo de su vida diseñando. Claro, pero yo lo que quería preguntar es que en su cuarto momento, tengo entendido, para que me corrija o no, que Sí. él como que, no sé si se rinde, pero es como que da por sentado, bueno, el filósofo que yo planeo, que tengo en mi mente, en la realidad no se puede, entonces como que está medio, sí, justamente desilusionado. Bueno, en realidad, como medio crítico. En realidad siempre ha sido un planteo ideal, siempre ha sido un planteo ideal de una ciudad ideal, de una república ideal, pero yo no lo vería así, no vería un decaimiento, muy por el contrario, el texto de las leyes hablaría de, en última instancia, la más concreta materialización de eso que había venido siendo un ideal. Ah, ok. Sí. Bueno, chicos, damos por finalizada la clase, damos por finalizado Platón. Antes de irnos, quiero decir que el tratamiento, cuando pregunte en el segundo parcial Platón, qué es lo que voy a preguntar, sépanlo, así que empiecen a prepararlo cuidadosamente a través de los distintos textos y clases. Yo voy a subir en cuanto logre tener mi máquina, porque en este momento estoy dando clases con el teléfono, lo saben, no tengo máquina, por lo tanto no tengo acceso a mis escritos. Les voy a subir un escrito mío también sobre Platón, pero lo que quiero decir es que a nivel del parcial voy a preguntar por la constitución del sujeto ético, político, estético, por lo tanto, deberán hacer, cuando sea el parcial, no es que sea inminente, deberán hacer un trabajo conjunto de Platón y la visión de Foucault en torno al mundo griego. ¿Me entendieron esto? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí. Muy bien, queridos. La próxima clase arrancamos con San Agustín, y San Agustín tendrá un tratamiento con Nietzsche, así como hice Platón, Foucault, un pensador mucho más moderno, por supuesto, del siglo XX. Voy a hacer el mismo juego, San Agustín, Nietzsche, que supone pensar en un pensador que cierra el siglo XIX e inaugura el siglo XX. Así que van a tener también ese salto, ese juego, que van a ver por dónde lo voy a enganchar. Lo voy a enganchar por la idea de Dios. Bien, ¿ha quedado alguna pregunta más? Los escucho. ¿Algo más? No, profe, por mi parte. No, por Bueno, bueno, Pancho. No, profe, está todo claro. Muy bien, muñeca, gracias. Pancho, ¿estás por ahí?
Sí, estoy acá. Bueno, te quiero agradecer, querido, que se haya podido dar la clase gracias a vos. Bueno, no, está bueno poder colaborar en estas instancias que la verdad que nos complican a todos, así que estamos en la misma. Te agradezco infinitamente, Pancho. No, gracias Te a vos. tengo al tanto si el lunes que viene, tengo la máquina o volvemos a necesitar algo así. Dale, Estén atentos todos, por favor, no solo Pancho. ¿A qué pasa el lunes? Un Dale. cariño grande para todos. Cuídense. Chau a todos. Abrazo, profe, buena semana. Chau. Buena semana Chao, para profe, buena ustedes semana. también.